La iglesia de San Pedro en Guadalajara resplandecía bajo el sol de la tarde. Los vitrales filtraban una luz cálida que caía sobre los arreglos florales, orquídeas blancas importadas de Colombia, cada una escogida con un cuidado obsesivo. En la entrada, los invitados, políticos, empresarios, miembros de las familias más poderosas de Jalisco, esperaban con murmullos emocionados. Aquella no era una boda cualquiera. Era el enlace de Isabela de la Vega, heredera de uno de los consorcios más grandes de México, con Alejandro Torres, un hombre apuesto, carismático y aparentemente perfecto. Todos hablaban de la unión como si se tratara de un cuento de hadas moderno. Dos dinastías, dos apellidos que juntos significaban poder y riqueza. Sin embargo, lo que nadie sospechaba era que bajo la superficie de tanto lujo se escondía un secreto capaz de destruirlo todo. Isabela, dentro de la sacristía, respiraba profundo. Su vestido era una obra de arte confeccionada en Milán, con encajes finísimos y una cola tan larga que necesitaría 3 damas de honor para sostenerla. Su madre, doña Renata de la Vega, la observaba con orgullo, pero también con esa mirada fría que siempre escondía cálculos y estrategias. Para Renata, aquella boda no era sobre amor, sino sobre negocios y prestigio. «Hija, recuerda que hoy no solo te casas con Alejandro», susurró mientras acomodaba un mechón de su cabello perfectamente peinado. «Te casas con el futuro de nuestra familia». Isabela sonrió débilmente, pero en su interior algo le inquietaba. Había amado a Alejandro con todo su corazón, y aunque sabía que él no tenía la misma fortuna que ella, siempre confió en su sinceridad. Desde que lo conoció en un evento benéfico, cuando él, con voz grave y sonrisa irresistible, le prometió que quería un futuro juntos, Isabela había creído en él. La música comenzó a sonar, los violines llenaron el aire y las puertas de la iglesia se abrieron lentamente. Todos los invitados se pusieron de pie al ver entrar a Isabela. Radiante, casi etérea, Alejandro la esperaba en el altar, impecable en su traje negro hecho a la medida, con una mirada que combinaba amor y ansiedad. El camino hacia el altar parecía eterno. Cada paso resonaba como si el destino mismo estuviera contando los segundos. Y cuando finalmente se encontraron frente a frente, los ojos de ambos se encontraron. Isabela sintió un estremecimiento, una mezcla de amor y nervios. El sacerdote comenzó la ceremonia con solemnidad. Todo parecía perfecto, como sacado de un guión escrito para la eternidad. Pero justo cuando estaban a punto de pronunciar los votos, una voz desgarradora rompió la calma. «¡No puede casarse con él!», gritó una mujer desde la entrada de la iglesia. Un murmullo recorrió el lugar, como un viento helado. Todos giraron la cabeza para ver a una joven de rostro cansado pero de ojos encendidos de valentía. Llevaba un vestido sencillo, nada que ver con la elegancia de los invitados. En sus brazos sostenía a un niño de apenas 4 años. Isabela se quedó paralizada. Alejandro palideció. «Él tiene un hijo conmigo», continuó la mujer con lágrimas en los ojos, «y jamás lo reconoció». El silencio se volvió insoportable. Los murmullos crecieron como un fuego que nadie podía apagar. Doña Renata apretó los labios, furiosa, mientras los flashes de las cámaras de los periodistas invitados captaban cada instante. Isabela sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. Su respiración se aceleró, y aunque quiso convencerse de que aquello era una mentira, la mirada de Alejandro la traicionó. En sus ojos vio el reflejo de la culpa, del secreto largamente guardado. «¿Es cierto, Alejandro?», preguntó Isabela con voz temblorosa, apenas audible. Alejandro intentó hablar, pero las palabras se atoraron en su garganta. El niño, con inocencia, alzó la mano hacia él. «Papá», susurró el pequeño, en medio de la iglesia. Ese instante fue como una daga en el corazón de Isabela. La multitud estalló en exclamaciones. Unos murmuraban, indignados, otros con morbo, y algunos con lástima por la novia traicionada. Isabela retrocedió un paso, sintiendo que el suelo se le abría. Su madre intentó sostenerla, pero ella apartó la mano. Con lágrimas en los ojos, miró a Alejandro directamente. «Me prometiste que no había secretos entre nosotros»,
dijo, con voz quebrada pero firme. Me juraste que este amor era verdadero, y todo este tiempo... ¿Me mentías? Alejandro intentó acercarse, pero Isabela levantó la mano con fuerza. No te atrevas. El sacerdote, confundido, trató de calmar la situación, pero era imposible. Los invitados, entre ellos empresarios, rivales y políticos, disfrutaban del escándalo en silencio, sabiendo que aquella humillación pública marcaría a la familia de la Vega por mucho tiempo. La joven desconocida, con dignidad, avanzó unos pasos. «Mi nombre es Mariana López», dijo con firmeza. «No busco destruir a nadie, pero no puedo permitir que él siga negando a su hijo». Isabela la miró con una mezcla de rabia y dolor. Mariana, aunque humilde, tenía una belleza natural y en sus ojos brillaba la verdad. La tensión se volvió insoportable. Isabela dejó caer el ramo de flores, que se estrelló contra el mármol del suelo y salió corriendo de la iglesia, con lágrimas rodando por su rostro. Los periodistas corrieron tras ella, las cámaras captando cada segundo de su dolor. Doña Renata, con furia contenida, ordenó a sus guardias personales sacar a Mariana de la iglesia. Alejandro, desesperado, salió detrás de Isabela, pero ella ya había subido a una camioneta blindada que arrancó entre flashes y gritos. El cuento de hadas se había transformado en pesadilla en cuestión de segundos, y lo peor apenas comenzaba. Esa noche, Guadalajara no hablaba de otra cosa. Las redes sociales ardían con videos de la boda interrumpida, con titulares sensacionalistas como «La millonaria humillada en el altar», «El hijo secreto que destruyó la boda del año». En la mansión de los de la Vega, Isabela se encerró en su habitación. No quería ver a nadie, ni siquiera a su madre. Se quitó el vestido de novia con desesperación, rasgando el delicado encaje, como si quisiera arrancarse de encima el engaño. Lloró hasta quedarse sin fuerzas, abrazando la almohada. Pero Renata no estaba dispuesta a permitir que su hija se mostrara débil. Tocó la puerta y entró sin pedir permiso. «Levántate, Isabela», dijo con voz dura. «No puedes dejar que todos te vean derrotada». «Me engañó, mamá», gritó Isabela con lágrimas. «No lo entiendes. El hombre con el que iba a casarme tiene un hijo con otra». Renata la miró con frialdad. «Los hombres siempre tienen secretos. Lo importante es lo que representan. Alejandro aún puede ser útil para esta familia». Isabela la miró con incredulidad. «¿Útil? ¿Es todo lo que te importa?» «Yo lo amaba». Su voz se quebró. «Lo amaba con todo mi corazón». Renata suspiró, como si la debilidad de su hija fuera un obstáculo más en sus planes. «Entonces demuéstrales que eres más fuerte que una simple traición. No dejes que esa mujer pobre y su hijo destruyan lo que hemos construido». Isabela, rota, comprendió que no podía esperar compasión de su madre. Y mientras tanto, en un modesto vecindario de Guadalajara, Mariana abrazaba a su hijo, sabiendo que había encendido una guerra que no sería fácil de ganar. Si esta historia ya te atrapó, deja tu comentario con lo que piensas de Alejandro. Dale like a este video y suscríbete para no perderte las próximas partes. Lo peor aún está por revelarse. La ciudad despertó con un nuevo escándalo en sus portadas. Periódicos y noticieros abrían con imágenes de Isabela huyendo de la iglesia, con el maquillaje corrido por las lágrimas y el ramo de flores destrozado en el suelo. Los programas de espectáculos repetían el video en bucle, analizando cada gesto, cada palabra, cada mirada de aquel momento que ya era histórico. La humillación de la millonaria Isabela de la Vega será recordada como la boda interrumpida más escandalosa de los últimos años, comentaba una conductora en televisión, con voz sensacionalista. En las redes sociales, los memes se multiplicaban. Fotos de Alejandro abrazando al niño con frases irónicas, caricaturas de Isabela vestida de novia escapando de la iglesia, comparaciones con telenovelas. Pero más allá del morbo, había algo que dolía más. La credibilidad de la familia de la Vega estaba en juego. En la mansión, doña Renata reunió a los asesores de comunicación de la familia. «Quiero controlar la narrativa», ordenó, golpeando la mesa con la mano. «Nadie humilla a una de la Vega sin pagar las consecuencias». Un asesor nervioso sugirió: «Podríamos decir que la mujer irrumpió con mentiras, que buscaba dinero, chantaje». Renata entrecerró los ojos.
Exacto. Quiero que destrocen su reputación, que la gente crea que es una oportunista. Isabela escuchaba desde la escalera con el corazón apretado. No quería convertirse en víctima ni en verdugo. Estaba rota, sí, pero no deseaba destruir a Mariana. Su dolor era con Alejandro, no con esa mujer ni con el niño. Sin embargo, su madre no lo entendía. Para Renata, todo era un tablero de ajedrez. Alejandro, por su parte, no había dormido. Pasó la noche en un hotel de lujo, con la mirada perdida en el horizonte. No dejaba de recordar el rostro de Isabela, sus lágrimas, su voz quebrada cuando lo llamó mentiroso. Sabía que había cometido errores, pero nunca imaginó que el pasado lo alcanzaría de esa forma. Su amigo y socio, Esteban, entró a la habitación con un periódico en la mano. «Hermano, estás en la boca de todos. Eres el hombre más odiado de Guadalajara ahora mismo». Alejandro se pasó la mano por el rostro. «Yo nunca quise esto. Solo tenía miedo». «¿Miedo de qué?», preguntó Esteban incrédulo. «¿De reconocer a tu propio hijo?». Alejandro guardó silencio. No era un hombre cruel. Amaba a aquel niño, aunque nunca lo hubiera reconocido públicamente. Pero también amaba a Isabela. La había amado de verdad, y ahora lo había perdido todo. Esteban lo miró con dureza. «Escúchame bien. Si quieres recuperar a Isabela, tendrás que luchar, y para eso, primero deberás enfrentar tu pasado». En la casa humilde de Mariana, la situación tampoco era fácil. Aunque había dicho la verdad, ya empezaban a llegar amenazas anónimas. Un coche negro rondaba la calle, hombres desconocidos preguntaban por ella. Su vecina, alarmada, le advirtió: «Ten cuidado, Mariana, meterse con los ricos es peligroso». Mariana acarició el cabello de su hijo, Mateo, que jugaba inocente con un carrito roto. «No me arrepiento», dijo con firmeza. «Mi hijo merece un padre que lo reconozca, aunque todo el mundo me odie por eso». Pero en el fondo sentía miedo. Sabía que los de la Vega no descansarían hasta aplastarla. Mientras tanto, Isabela se había refugiado en la hacienda de su abuela materna, doña Carmen, en las afueras de Guadalajara. Era una mujer mayor, sabia, que siempre había estado en desacuerdo con la frialdad de Renata. «Hija, no llores más», le decía mientras le preparaba un té. «Ningún hombre vale tus lágrimas». «Lo amaba, abuela», susurró Isabela con la voz rota. «Creí que era diferente, que no estaba conmigo por mi dinero». Doña Carmen la miró con ternura. «Tal vez lo amó, pero eso no quita que cometió errores. Ahora lo importante es lo que tú decidas». Isabela se quedó pensativa. ¿Podría perdonarlo alguna vez? ¿O era un engaño imperdonable? La presión mediática aumentaba. Los canales de televisión buscaban entrevistas exclusivas con Mariana. Los periodistas se apostaban frente a su casa, intentando obtener una declaración. Una noche, mientras llevaba a Mateo al médico porque había enfermado, Mariana fue interceptada por dos hombres vestidos de negro. «Deja de hablar con la prensa», le dijeron con tono amenazante. «Si quieres que tu hijo esté seguro, desaparece». Mariana tembló, pero no retrocedió. «No me callarán. Mi hijo merece la verdad». Uno de los hombres la empujó y ella cayó al suelo. Mateo lloró, asustado. En ese momento apareció una patrulla y los hombres huyeron. Mariana, con lágrimas en los ojos, comprendió que estaba en peligro real. Alejandro se enteró del ataque y, sin pensarlo dos veces, fue a buscarla. Cuando la encontró, Mariana estaba vendando un raspón en su brazo. «¿Estás bien?», preguntó preocupado. Ella lo miró con rencor. «Ahora te preocupas, ¿no? Cuando debiste protegernos, nos dejaste solos». Alejandro bajó la mirada. «Lo sé, pero quiero cambiar eso. Mateo es mi hijo y lo voy a defender». Mariana soltó una risa amarga. «¿Y qué pasa con tu novia millonaria? ¿Con la mujer a la que engañaste?». Alejandro tragó saliva. No tenía respuestas fáciles. «Yo la amo, pero también amo a mi hijo». Mariana lo miró fijamente. «No puedes tenerlo todo, Alejandro. Tarde o temprano tendrás que elegir». Mientras tanto, Isabela recibía un ramo de rosas con una tarjeta. Era de Alejandro. «Perdóname, déjame explicarte. Te amo». Ella rompió la tarjeta en pedazos. No quería escuchar sus excusas, pero en el fondo, algo en su corazón aún latía por él. Doña Carmen la observó en silencio. «Hija, el amor duele,
pero también enseña. No tomes decisiones en medio de la rabia. Escucha, pero nunca olvides. La tensión subió a un nuevo nivel cuando Renata decidió demandar a Mariana por difamación. Los abogados de la familia de la Vega aparecieron en televisión declarando que todo era un montaje, que Mariana buscaba dinero, que Alejandro nunca había visto a ese niño. Mariana, indignada, mostró pruebas, fotos, mensajes, incluso una prueba de ADN que había conseguido en secreto. El escándalo creció aún más. Ahora ya no era solo un chisme de sociedad, era una guerra abierta entre la millonaria familia de la Vega y una mujer humilde decidida a defender la verdad. Una noche, Isabela salió a caminar sola por los jardines de la hacienda. El aire estaba fresco y la luna iluminaba sus lágrimas. De repente, escuchó pasos detrás de ella. Isabela era Alejandro. Ella se giró, furiosa. ¿Cómo te atreves a venir aquí? Él se acercó lentamente. Necesito hablar contigo. Solo dame 5 minutos. No hay nada que decir. Me mentiste, Alejandro. Me humillaste frente a todos. Él cayó de rodillas frente a ella. Perdóname. Te juro que nunca quise lastimarte. Oculté a Mateo porque tenía miedo de perderte, pero lo amo y también te amo a ti. Isabela sintió un nudo en la garganta. Lo amaba, sí, pero también lo odiaba por el dolor que le había causado. El amor no se construye con mentiras, dijo, con lágrimas en los ojos. Tal vez algún día pueda perdonarte, pero no hoy. Se dio la vuelta y lo dejó allí, destrozado. En ese momento, un disparo resonó en la distancia. Ambos se sobresaltaron. Los guardias de la hacienda corrieron, pero no lograron atrapar al atacante. Una bala había impactado contra una de las ventanas. Era una advertencia. La guerra apenas comenzaba. La bala que atravesó la ventana de la hacienda de Doña Carmen se convirtió en la prueba de que aquello ya no era un simple escándalo social. Era una guerra peligrosa, con intereses ocultos y enemigos dispuestos a todo. Isabela pasó la noche sin dormir, temblando de miedo y rabia. Alejandro permaneció cerca, insistiendo en protegerla, aunque ella se negaba a mirarlo. Los guardias reforzaron la seguridad de la hacienda, pero la sensación de vulnerabilidad era insoportable. A la mañana siguiente, Renata llegó furiosa. «Esto es inadmisible», exclamó, recorriendo los pasillos de la hacienda. Primero esa mujerzuela arruina la boda y ahora nos atacan en nuestra propia casa. Doña Carmen, con la serenidad que la caracterizaba, le respondió: «Tu ambición nos ha llevado a esto, Renata. No todo se compra ni se controla con dinero». Renata apretó los dientes, sin admitirlo en voz alta, pero en su interior sabía que su obsesión por mantener intacta la imagen de los de la Vega había despertado enemigos poderosos. En paralelo, Mariana trataba de mantener una vida normal para su hijo Mateo, aunque los periodistas seguían acosándola. Cada vez que lo llevaba a la escuela, había cámaras, micrófonos, preguntas crueles. Una tarde, mientras recogía a Mateo, vio estacionada frente a la escuela una camioneta negra con vidrios polarizados. El corazón le dio un vuelco. Aceleró el paso, tomó de la mano a su hijo y corrió hasta su casa. Sabía que alguien la vigilaba. Esa noche, mientras Mateo dormía, Mariana se sentó en la mesa de la cocina, con una vela encendida porque le habían cortado la luz por falta de pago. La soledad la envolvía y por primera vez sintió el peso del miedo. De repente, escuchó un golpe en la puerta. Se sobresaltó. Tomó un cuchillo de la cocina y se acercó lentamente. «¿Quién es?» «Soy yo, Alejandro». Ella abrió con cautela. Él estaba allí, con el rostro cansado. «¿Qué haces aquí?», preguntó Mariana con tono desconfiado. «Vine a protegerlos. Sé que están en peligro». Mariana lo miró con dureza. «Y recién ahora te das cuenta». Alejandro bajó la cabeza. «Cometí errores, Mariana, pero no voy a permitir que les hagan daño». Ella dudó unos segundos, pero al final lo dejó entrar. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro se sentó en aquella casa humilde. Miró los juguetes rotos, la mesa desgastada, la pobreza que nunca quiso enfrentar, y sintió culpa. Mateo despertó y corrió hacia él. «¡Papá!». Alejandro lo abrazó con fuerza. Por un instante, todo lo demás desapareció. En la hacienda, Isabela intentaba recomponer su vida, pero cada rincón le recordaba la traición.
No podía dejar de pensar en el rostro de Alejandro, arrodillado, suplicando perdón, y en la voz del niño llamándolo papá. Su abuela intentó animarla. El dolor pasa, hija, pero lo que aprendas de él, eso te acompañará siempre. Isabela asintió, aunque en su interior sentía que ese dolor jamás desaparecería. Fue entonces cuando recibió una visita inesperada. Un periodista independiente, Gabriel Ríos, que había investigado durante años a la familia de la Vega. «Señorita Isabela, sé que no confía en nadie ahora mismo», dijo con tono firme, «pero debe saber algo. El ataque de anoche no fue casualidad». Ella lo miró confundida. «¿Qué está insinuando?». Gabriel sacó unos documentos de su maletín. «Alguien muy poderoso quiere que esta historia quede enterrada. Y no hablo solo del hijo de Alejandro. Hay algo mucho más grande detrás». Isabela sintió un escalofrío. «¿Más grande que esto?». Gabriel asintió. «Sí, hay secretos que involucran a su familia y que podrían cambiarlo todo». Mientras tanto, Renata se reunía en un lujoso despacho con don Armando Santillán, un magnate con oscuros vínculos políticos. «Renata, la situación se te ha ido de las manos», dijo, encendiendo un habano. «La prensa huele sangre». «Lo sé», respondió ella, tensando la mandíbula. «Pero no permitiré que una mujer pobre destruya el apellido de la Vega». Armando sonrió de manera enigmática. «¿Y qué harás con Alejandro?». «Lo controlaré. Haré que se case con Isabela de todas formas, aunque sea en privado». Armando soltó una carcajada. «No puedes obligar al corazón». «Renata, no necesito obligar al corazón», respondió ella con frialdad. «Solo necesito que la imagen de mi hija se mantenga intacta». Esa noche, Alejandro volvió a su hotel. No quería poner en peligro a Mariana y Mateo más de lo necesario, pero al entrar en su habitación, encontró una carta deslizada bajo la puerta. «Sabemos dónde estás. Sabemos dónde está tu hijo. Si no desapareces, ninguno de ustedes estará a salvo». Alejandro apretó la carta con rabia. Ya no se trataba solo de un escándalo amoroso. Había alguien moviendo hilos, alguien que quería borrarlo del mapa. Al día siguiente, Isabela buscó de nuevo a Gabriel, el periodista. «Quiero saber la verdad», dijo con determinación. «Toda la verdad». Gabriel la miró con seriedad. «Si sigue este camino, señorita, ya no habrá vuelta atrás. Lo que descubra puede destruir a su familia». «Ya estoy destruida», respondió ella. «No tengo nada que perder». Gabriel asintió y le mostró un archivo. En él había fotografías de Renata en reuniones secretas, transferencias millonarias, nombres de políticos corruptos. Su madre está involucrada en negocios turbios desde hace años. Y Alejandro es apenas una pieza en este juego. Isabela sintió que el piso se le hundía de nuevo. ¿Toda su vida había sido una mentira? Mariana, por su parte, recibió la visita de una mujer elegante, desconocida. Se presentó como Lucía Herrera, abogada independiente. «Sé lo que está viviendo, señora López, y quiero ayudarla». Mariana la miró con recelo. «¿Por qué alguien como usted querría ayudarme?». Lucía sonrió. «Porque yo también tengo cuentas pendientes con la familia de la Vega». Sus palabras resonaron como un misterio. ¿Quién era realmente esa mujer? Isabela, cada vez más confundida, decidió enfrentar directamente a su madre. «¡Basta de mentiras, mamá!», le gritó entrando a su despacho. «Sé lo que escondes». Renata la miró con calma, como si hubiera esperado ese momento. «Eres mi hija, Isabela. Te crié para ser fuerte, no para cuestionarme». «¿Fuerte?», replicó Isabela con lágrimas en los ojos. «Me has convertido en una prisionera de tus ambiciones». Renata se levantó y se acercó a ella. «Algún día me agradecerás lo que hago. El poder se defiende con sangre, hija, y tú no estás preparada para entenderlo». Isabela la miró con horror. En ese instante comprendió que su madre no era la mujer que creía. Era capaz de todo, incluso de destruir vidas, con tal de mantener el apellido de la Vega intacto. Esa noche, Alejandro decidió tomar una decisión. Fue a la casa de Mariana, se arrodilló frente a ella y a Mateo y dijo: «Quiero reconocerlo legalmente. Quiero que el mundo sepa que Mateo es mi hijo». Mariana lo miró sorprendida y por primera vez vio sinceridad en sus ojos. «¿Estás seguro de lo que dices?». «Más seguro que nunca». En ese momento, un ruido ensordecedor interrumpió la escena. Una explosión sacudió la calle.
Los vidrios se hicieron añicos. Alguien había puesto una bomba en la camioneta estacionada frente a la casa. Mariana gritó cubriendo a su hijo. Alejandro los abrazó con fuerza. El mensaje era claro. Había una mano poderosa dispuesta a silenciar la verdad. La explosión frente a la casa de Mariana no solo destruyó la camioneta, también rompió la poca calma que quedaba en aquella historia. Los vecinos salieron aterrados, gritando, mientras el fuego iluminaba la calle como un presagio del infierno. Sirenas comenzaron a escucharse a lo lejos, pero para Mariana todo era caos. Mateo lloraba abrazado a su madre, temblando de miedo. Alejandro, con el rostro cubierto de hollín, miraba las llamas con rabia. «Esto ya pasó de todos los límites», dijo con la voz grave. «No van a silenciarnos». Mariana lo miró, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Quién haría algo así, Alejandro? ¿Quién puede odiarnos tanto?» Él apretó los puños. «No lo sé, pero lo voy a descubrir». La noticia del atentado corrió como pólvora. Los noticieros transmitieron en vivo desde la calle, mostrando la camioneta calcinada, mientras los vecinos relataban el terror de la explosión. Un reportero señalaba a la cámara. Fuentes cercanas aseguran que este ataque podría estar relacionado con la polémica boda interrumpida de Isabela de la Vega y Alejandro Torres. Las sospechas crecen sobre si la poderosa familia estaría detrás de este atentado. En la mansión de los de la Vega, Renata veía la televisión con una copa de vino en la mano. No mostraba sorpresa, solo molestia. «Esto complica todo», murmuró. Isabela entró en la sala en minutos ese momento y escuchó. «¿Lo sabías?», preguntó horrorizada. «Dime que no tuviste nada que ver con esa bomba, mamá». Renata la miró con frialdad. «Yo no ordené nada, pero cuando la gente juega con fuego, las consecuencias llegan solas». Isabela retrocedió, con el corazón encogido. «Eres monstruosa». Renata levantó la barbilla. «Soy realista, y algún día lo entenderás». Mientras tanto, Gabriel, el periodista, se reunió con Alejandro en un café discreto. «Tengo información», le dijo en voz baja. «La familia de la Vega no está sola en esto. Hay un grupo de empresarios y políticos detrás, todos con intereses oscuros. Si destapas la verdad sobre tu hijo, destaparás también un entramado de corrupción que puede derrumbar a medio Guadalajara». Alejandro frunció el ceño. «¿Y quién lidera ese grupo?». Gabriel dudó, como si temiera pronunciar el nombre. «Don Armando Santillán». Alejandro lo reconoció de inmediato. Era un magnate respetado públicamente, pero en los círculos privados era temido. Nadie se atrevía a desafiarlo. «Si él está detrás de esto», murmuró Alejandro, «entonces no solo está en riesgo mi vida, sino la de todas las personas que amo». Esa noche, Mariana recibió una llamada misteriosa. Una voz masculina distorsionada le advirtió: «Si sigues hablando con la prensa, tu hijo pagará las consecuencias». Ella se quedó helada, apretando el teléfono con fuerza. Cuando colgó, se derrumbó en lágrimas. Mateo, inocente, apareció en la sala con su osito de peluche. «¿Por qué lloras, mamá?». Ella lo abrazó con desesperación. «Porque quiero protegerte, hijo, pero no sé cómo luchar contra monstruos tan grandes». En la hacienda, Isabela no podía dormir. La imagen de la explosión la perseguía, y aunque no quería admitirlo, estaba preocupada por Alejandro. Decidió llamar a Gabriel, el periodista. «Necesito ayudar», le dijo. «No puedo quedarme de brazos cruzados mientras todos sufren por culpa de mi familia». Gabriel asintió al otro lado de la línea. «Si está dispuesta, señorita, podemos destapar toda la verdad, pero necesitaré pruebas». «Yo se las daré», respondió ella, decidida. «Mi madre tiene documentos escondidos en su despacho». Era una decisión peligrosa, pero Isabela sabía que había llegado el momento de enfrentarse a Renata. Al día siguiente, fingió una visita casual a la mansión. Su madre estaba en una reunión, así que aprovechó para entrar en el despacho. Buscó en los cajones, en las estanterías, en la caja fuerte oculta tras un cuadro. Finalmente, encontró un sobre sellado con el logo de una empresa fantasma. Lo abrió con manos temblorosas. Allí había transferencias millonarias, contratos con políticos corruptos y, lo más sorprendente, un documento que mencionaba directamente a Alejandro. Alejandro Torres será utilizado como enlace para limpiar operaciones en la Fundación de la Vega.
Isabela sintió un vacío en el estómago. ¿Había sido Alejandro parte de todo desde el principio? ¿O también lo habían manipulado? Cuando se reencontró con él, lo encaró, furiosa. «¿Qué es esto, Alejandro?», le gritó arrojando los documentos sobre la mesa. Él los miró, confundido. «No, yo no sabía nada de esto». «No me mientas otra vez», sollozó Isabela. «Todo este tiempo pensé que eras diferente, pero resulta ser solo otra pieza en el juego sucio de mi madre». Alejandro trató de acercarse. «Isabela, por favor, escúchame. Yo nunca participé en esos negocios. Si usaron mi nombre, fue sin mi consentimiento». Ella lo miró con rabia y dolor. «Ya no puedo confiar en...» Y se dio la vuelta y lo dejó solo, roto. Esa misma noche, Gabriel fue atacado en su automóvil. 2 motociclistas lo interceptaron y dispararon contra su parabrisas. Milagrosamente sobrevivió, pero comprendió que estaba demasiado cerca de una verdad peligrosa. Llamó a Isabela desde el hospital. «Señorita, no confíe en nadie, ni siquiera en Alejandro». Mientras tanto, en la casa humilde de Mariana, apareció nuevamente Lucía Herrera, la misteriosa abogada. «Traigo noticias», dijo, con tono serio. «He investigado y descubrí que el atentado no fue organizado solo por Santillán. También hubo alguien dentro de la familia de la Vega que lo permitió». Mariana la miró aterrada. «¿Está diciendo que...?» «Renata». Lucía asintió lentamente. «Ella es más peligrosa de lo que imaginas». Mariana tragó saliva. Su instinto le decía que era verdad. En un rincón oscuro de Guadalajara, don Armando Santillán recibía un informe de sus hombres. «Fallaron con la bomba», dijo, con voz grave. Uno de ellos bajó la cabeza. «Lo intentamos, señor, pero Alejandro sobrevivió». Santillán apretó los dientes. «Entonces tendremos que acabar con esto de otra forma. Si ese niño es reconocido legalmente, todo nuestro negocio se vendrá abajo». El hombre dudó. «¿Qué quiere que hagamos?». Santillán encendió un puro y respondió con frialdad. «El niño no debe seguir vivo». La orden de don Armando Santillán fue como un eco de muerte en la oscuridad. «El niño no debe seguir vivo». Esas palabras sellaban el destino de todos los involucrados. Los hombres que lo acompañaban asintieron sin hacer preguntas, conscientes de que desobedecerlo significaba condenarse. Mientras tanto, Mariana sentía una angustia que le desgarraba el pecho. No podía explicarlo, pero su instinto de madre le gritaba que algo terrible se acercaba. Aquella noche abrazó a Mateo más fuerte de lo habitual, como si con sus brazos pudiera crear una barrera contra el mundo. Alejandro llegó tarde, con la mirada cansada. Mariana lo encaró. «¿Hasta cuándo? ¿Piensas exponer a nuestro hijo?». Él la miró con ojos enrojecidos. «No me voy a rendir, Mariana. Quiero que Mateo tenga lo que merece, un padre que lo reconozca, un futuro seguro». «¿Futuro seguro?», replicó ella con lágrimas en los ojos. «¿No ves que lo has condenado? Ese niño ahora es un blanco». Alejandro se acercó, tomó su rostro con las manos. «Te juro que no permitiré que nadie le haga daño». Pero en su interior sabía que sus enemigos eran demasiado poderosos. En la hacienda, Isabela no podía dormir. Los documentos que había encontrado sobre los negocios turbios de su madre la atormentaban. Gabriel, el periodista, le había advertido que Alejandro podría estar involucrado, y aunque ella quería creer en él, las dudas la consumían. Esa madrugada salió al balcón. El viento helado acariciaba su rostro cuando, de repente, escuchó un susurro detrás de ella. «No confíes en nadie». Se giró de inmediato, pero no había nadie. El miedo le recorrió la espalda. ¿Acaso estaba perdiendo la razón? ¿O realmente había alguien vigilándola? La tensión escaló al día siguiente, cuando Renata convocó a Alejandro a una reunión privada en un lujoso restaurante. «Escúchame bien», le dijo con voz gélida. «Si realmente amas a mi hija, desaparecerás». Alejandro apretó los puños. «No voy a dejarla». «No hablo de Isabela», corrigió Renata. «Hablo de Mariana y de tu hijo». Él la miró, horrorizado. «¿Qué estás diciendo?». Renata inclinó la cabeza, con una sonrisa cruel. «Sabes perfectamente de lo que hablo. Si reconoces a ese niño, destruirás el apellido de la Vega, y yo no lo voy a permitir». Alejandro sintió la sangre hervir en sus venas. «Si le hacen daño, lo sabré, Renata, y no me temblará la mano para acabar contigo». Ella lo miró con calma, como si sus amenazas fueran las de un niño.
Cuida tus palabras. En este juego, tú no eres más que un peón. Gabriel, desde el hospital, llamó nuevamente a Isabela. He conseguido un testigo clave, le dijo. Es un ex-chofer de Santillán. Dice tener pruebas de los movimientos de dinero entre él y tu madre, pero está asustado. Necesitamos protegerlo. Isabela asintió. Haré lo que sea necesario. Esa misma noche, Mariana y Alejandro recibieron una visita inesperada. Era Lucía Herrera, la misteriosa abogada que decía tener cuentas pendientes con los de La Vega. Tienen que salir de aquí inmediatamente, les advirtió. Sé que Santillán dio la orden de eliminar al niño. Mariana palideció. ¿Eliminar?, repitió, como si la palabra fuera veneno. Lucía asintió con gravedad. Van a intentar matarlo y no tienen mucho tiempo. Alejandro tomó a Mateo en brazos y lo apretó contra su pecho. ¿A dónde podemos ir? Lucía los miró con determinación. Yo tengo un lugar seguro, pero deben confiar en mí. Mariana dudó. Apenas conocía a esa mujer. Sin embargo, la desesperación no le dejaba alternativas. Está bien, dijo finalmente. Confiamos en usted. Mientras tanto, Isabela descubrió algo que cambiaría el rumbo de todo. Revisando nuevamente los documentos, encontró un contrato oculto en el que se establecía un fideicomiso a nombre de Mateo. La firma que aparecía era la de su madre, Renata. El corazón de Isabela se aceleró. ¿Por qué mi madre tendría un fideicomiso a nombre del hijo de Alejandro?, susurró en shock. Era evidente. Renata sabía de la existencia de Mateo mucho antes de la boda. Y no solo lo sabía, sino que lo había incorporado en sus planes financieros. ¿Pero por qué? ¿Cuál era su verdadero interés en el niño? Gabriel, el periodista, al enterarse del fideicomiso, quedó impactado. Esto cambia todo, Isabela. Ese niño no es solo un problema de imagen, es parte de un plan mucho más grande. ¿Qué plan?, preguntó ella desesperada. Gabriel la miró con gravedad. Creo que tu madre planea usarlo como heredero. Isabela quedó petrificada. En el escondite que Lucía les proporcionó, Alejandro, Mariana y Mateo intentaban descansar, pero Alejandro no podía dejar de pensar en lo que pasaba. Se levantó en medio de la noche, caminó hasta la ventana y habló consigo mismo. Si Renata sabía de ti, Mateo, entonces todo esto no es solo por odio. Hay algo más. Mariana lo escuchó desde la cama. ¿Qué dices? Él giró hacia ella, con los ojos oscuros de preocupación. Creo que Renata quiere a nuestro hijo cerca, no para protegerlo, sino para usarlo. Mariana lo miró horrorizada. ¿Usarlo? ¿Cómo? Alejandro guardó silencio. No quería decirlo en voz alta, pero lo intuía. Mateo era la llave de algo mucho más siniestro. En paralelo, don Armando Santillán recibía un informe de sus hombres. Perdimos la pista de Alejandro y de la mujer, dijeron. Santillán golpeó la mesa con furia. ¡Encuéntrenlos! Ese niño no puede vivir. Uno de los hombres, tembloroso, se atrevió a preguntar. ¿Por qué, señor? ¿Por qué es tan importante eliminar a un niño? Santillán lo miró con desprecio. Porque si crece, se convertirá en la herencia que destruirá todo lo que he construido. Mientras tanto, Isabela decidió enfrentar a su madre directamente. Entró a su despacho sin anunciarse y arrojó el contrato del fideicomiso sobre el escritorio. «Explícame esto». Renata alzó la vista sin inmutarse. «No tienes idea de lo que estás haciendo, hija. Ese niño es hijo de Alejandro. ¿Por qué lo incluiste en nuestros negocios?» Renata se levantó lentamente, se acercó y la miró fijamente. «Porque ese niño es el futuro, Isabela. No Alejandro, no tú, él». Isabela retrocedió con el rostro pálido. «¿Qué estás diciendo?» Renata sonrió con frialdad. «Muy pronto lo entenderás». Las palabras de Renata resonaban en la cabeza de Isabela como un eco imposible de silenciar. Ese niño es el futuro. ¿Cómo podía su madre hablar así de Mateo, un niño inocente al que apenas había visto? Isabela se encerró en su habitación, temblando de rabia y miedo. Por primera vez comprendía que su madre no solo era fría y calculadora, estaba dispuesta a usar a cualquiera, incluso a un niño, para sostener el poder de los de La Vega. Alejandro, en el refugio secreto con Mariana y Mateo, también empezaba a atar cabos. Recordaba conversaciones pasadas, pequeños gestos de Renata que ahora cobraban sentido.
Ella siempre quiso que me casara con Isabela, dijo, caminando de un lado a otro. Nunca entendí por qué me aceptaba, siendo que yo no tenía su nivel de riqueza. Pero ahora creo que lo sé. Mariana lo observaba, nerviosa. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que Renata nunca estuvo interesada en mí. Estaba interesada en Mateo. Mariana palideció. ¿Nuestro hijo? Alejandro asintió, con el rostro sombrío. Creo que lo quiere como heredero de la fortuna de la Vega. Mariana negó con la cabeza, incrédula. Eso es una locura. No, Mariana, replicó Alejandro. Piensa bien. Si Isabela y yo nos casábamos y luego reconocía a Mateo, él se convertiría en un lazo de sangre entre nuestras familias. Un heredero legítimo. Mariana se llevó las manos al rostro, aterrada. Dios mío, todo esto nunca fue por amor. Fue un plan desde el principio. En paralelo, Gabriel, el periodista, logró reunirse con el exchofer de Santillán. Era un hombre mayor, nervioso, que miraba a todos lados antes de hablar. Yo llevé maletines con dinero a la mansión de los de la Vega, confesó. Eran pagos de Santillán para lavar su dinero a través de las fundaciones de Renata. Gabriel tomó nota, grabando todo. ¿Y qué tiene que ver el niño?, preguntó. El hombre bajó la voz. Escuché conversaciones. Decían que el niño era la garantía de que todo seguiría funcionando. No entendí en ese momento, pero ahora, viendo las noticias, sé que hablaban de él. Isabela, cada vez más decidida a enfrentarse a su madre, buscó nuevamente a Alejandro. Lo encontró en el refugio improvisado de Lucía Herrera. Cuando sus miradas se cruzaron, hubo un silencio cargado de emociones. «Necesitamos hablar», dijo Isabela con voz firme. Mariana, incómoda, se retiró a otra habitación con Mateo. Alejandro suspiró. «Lo sé todo, Isabela. Tu madre quiere usar a mi hijo como heredero. Nuestro hijo», corrigió ella, con un dejo de amargura. «Porque si nos hubiéramos casado, Mateo habría sido reconocido como parte de nuestra familia». Alejandro bajó la mirada. «Nunca fue mi intención usarlo, pero lo hiciste», replicó ella, con lágrimas contenidas. «Aunque fuera sin querer, fuiste parte del juego de mi madre». Alejandro intentó acercarse, pero ella dio un paso atrás. «No te acerques. Ya no sé si eres víctima o cómplice». Él la miró, devastado. En otro punto de la ciudad, Renata se reunió nuevamente con Santillán. «Perdiste el control, Renata», dijo él con voz grave. «Ese niño está escondido y cada día hay más rumores». Ella lo enfrentó con calma. «El niño me pertenece, no tú». Santillán sonrió con malicia. «¿Tuyo? No olvides que fui yo quien financió todo esto. Si Mateo se convierte en heredero, será bajo mis condiciones». Renata frunció el ceño. «Jamás permitiré que uses a mi nieto como moneda de cambio». «¿Nieto?», rió Santillán. «No seas hipócrita, Renata. Ese niño no te importa. Solo lo quieres para fortalecer tu apellido». Renata lo miró fijamente, sin parpadear. «Ese niño es mi arma más poderosa y no permitiré que lo toques». Por primera vez, los dos titanes del poder se enfrentaban cara a cara por la vida de Mateo. Lucía Herrera, la abogada, empezó a revelar poco a poco sus verdaderas intenciones. Una noche, mientras Mariana le servía café, dijo en voz baja: «Yo trabajé para Renata hace años. Era su asesora legal. Conozco cada uno de sus secretos». Mariana abrió los ojos, sorprendida. «¿Entonces por qué? ¿Nos ayudas?». Lucía la miró con frialdad. «Porque ella me traicionó y ahora quiero verla caer». La tensión aumentó cuando Mateo desapareció por unos minutos en el refugio. Alejandro y Mariana lo buscaron desesperados, solo para encontrarlo jugando con un perrito callejero en la entrada. Mariana lo abrazó, llorando de alivio. «No vuelvas a hacer eso, hijo». Alejandro, con el corazón aún acelerado, comprendió que ya no podían seguir escondidos. «Tenemos que enfrentarlos, no podemos vivir huyendo». En la mansión, Isabela confrontó de nuevo a su madre. «Sé todo sobre el fideicomiso, mamá. Sé que sabías de Mateo desde el principio». Renata sonrió con cinismo. «Claro que lo sabía. ¿De verdad creías que algo en mi mundo sucede sin que yo lo controle?». Isabela apretó los puños. «Ese niño no es un peón, es un ser humano, y no permitiré que lo uses». Renata se acercó y le susurró al oído: «Tarde o temprano lo aceptarás, porque ese niño será el futuro de todos nosotros, quieras o no». Isabela la miró con odio.
pero también con miedo. Mientras tanto, Gabriel recibió nuevas pruebas del exchofer. Eran grabaciones de audio. En ellas se escuchaba claramente la voz de Renata y de Santillán negociando. El niño será el vínculo perfecto. Nadie sospechará de él. Gabriel, impactado, comprendió que tenía en sus manos la bomba periodística más grande de su carrera. Pero antes de poder publicarla, fue interceptado en la calle por 2 hombres armados. Lo golpearon, le robaron el maletín con las pruebas y lo dejaron tirado en un callejón. Malherido, logró sacar su celular y enviar un mensaje a Isabela. Me atacaron. Cuiden al niño. Hay una traición más grande de lo que creen. La herida de Gabriel era profunda, pero su instinto periodístico era aún más fuerte. Logró arrastrarse hasta la entrada de un hospital, donde lo atendieron de urgencia. Mientras lo trasladaban en camilla, repetía entre dientes: el niño, cuiden al niño. Los médicos no entendían, pero en su celular quedaba la última prueba de lo que había descubierto. Un audio filtrado donde la voz de Renata y Santillán discutían sobre el destino de Mateo. Isabela recibió el mensaje de Gabriel horas más tarde. Cuando lo escuchó, sintió que su mundo se venía abajo. El niño será el vínculo perfecto. Nadie sospechará de él. Era la voz de su madre clara, inconfundible. No podía negarlo más. Renata había planeado todo desde el principio. Con lágrimas en los ojos, Isabela tomó una decisión. Debo proteger a Mateo, aunque eso signifique enfrentar a mi propia madre. En el refugio, Alejandro estaba cada vez más inquieto. Caminaba de un lado a otro con la mandíbula tensa. Ya no podemos seguir escondidos. Si Renata y Santillán realmente quieren a Mateo, tarde o temprano lo encontrarán. Mariana lo observaba, con el rostro desencajado por el miedo. ¿Y qué sugieres? ¿Que salgamos y los enfrentemos? ¿Que entreguemos a mi hijo? Alejandro la tomó de los hombros. No, quiero decir que debemos exponerlos, que el mundo sepa lo que están haciendo. Mariana lo miró a los ojos, buscando sinceridad. ¿Y crees que alguien les va a creer? Son millonarios, Alejandro. Tienen poder, tienen dinero, tienen contactos. Él guardó silencio. Sabía que ella tenía razón, pero también sabía que no podían rendirse. Lucía Herrera, la abogada, entró en la sala con expresión seria. Tenemos que movernos ya. Me informaron que Santillán rastreó este lugar. Mariana palideció. ¿Cómo nos encontró? Lucía bajó la mirada. Hay un traidor entre nosotros. Los 3 se miraron con desconfianza. Nadie dijo nada, pero el silencio era más elocuente que cualquier palabra. En la mansión, Renata se sentaba frente a un gran ventanal, mirando la ciudad iluminada. Un whisky en la mano y en su rostro, la calma de quien cree tenerlo todo bajo control. De repente, la puerta se abrió de golpe. Era Isabela, con el celular en la mano. «Ya no puedes negarlo, mamá», dijo, mostrando el audio grabado. «Tengo pruebas de todo». Renata la observó sin inmutarse. «¿Y qué piensas hacer con eso, hija?» «Exponer la verdad, acabar con este juego». Renata soltó una carcajada fría. «Eres tan ingenua, Isabela. ¿De verdad crees que el mundo te escuchará a ti y no a mí? Yo tengo poder, tengo medios, tengo jueces y periodistas comprados. Tú solo tienes rabia». Isabela apretó los dientes. «Y también tengo la verdad». Renata se levantó lentamente, se acercó y le susurró. «La verdad no sirve de nada cuando nadie la cree». Isabela retrocedió, con lágrimas en los ojos. Mientras tanto, en un almacén abandonado en las afueras de Guadalajara, Santillán se reunía con sus hombres. «Ya no me importa lo que diga Renata», gruñó. «Encuentren a ese niño y tráiganmelo». Uno de sus guardaespaldas se atrevió a preguntar: «¿Y si nos interceptan?». Santillán lo fulminó con la mirada. «Entonces, elimínenlos a todos». La tensión era insoportable. Esa misma noche, Alejandro despertó con un ruido extraño en el refugio. Salió al pasillo y encontró la puerta trasera entreabierta. «¡Mariana! ¡Mateo!», gritó corriendo. Ambos estaban en la habitación dormidos, pero sobre la cama había una carta doblada cuidadosamente. La abrió con manos temblorosas. «El niño estará a salvo. Conmigo. No confíen en nadie». Alejandro sintió que el corazón se le detenía. Cuando Mariana despertó y leyó la carta, entró en pánico. «¿Quién se lo llevó? ¿Dónde está mi hijo?». Alejandro trató de calmarla. «Está vivo, Mariana. La carta lo dice. No seas ingenuo».
gritó ella histérica. ¿Y si es una trampa? ¿Y si ya lo tienen? Lucía entró en la habitación con el rostro sombrío. Fue Renata, estoy segura. En ese instante, Mateo estaba en un auto de lujo, sentado en el asiento trasero con un chofer desconocido. A su lado, Renata lo observaba con una sonrisa enigmática. «Tranquilo, pequeño», le decía con voz suave. «Conmigo estarás seguro». El niño, confundido, abrazaba su osito de peluche. «Quiero a mi mamá». Renata acarició su cabello. «Pronto la verás. Pero primero aprenderás lo que significa ser un de la Vega». Cuando Isabela descubrió que Mateo estaba con su madre, se enfrentó a ella con furia. «¡Estás loca!», le gritó. «Devuélvelo a Mariana ahora mismo». Renata permaneció serena. «Ese niño necesita guía, no lástima. Conmigo tendrá educación, poder, un apellido. Con su madre solo tendrá miseria». «No es tu hijo», replicó Isabela con lágrimas. «No tienes derecho». Renata la miró fijamente. «Ese niño será la clave para salvar a nuestra familia, y no dejaré que nadie me lo arrebate». Mientras tanto, Alejandro y Mariana, desesperados, buscaban pistas para encontrar a Mateo. Fue entonces cuando recibieron una llamada de Gabriel desde el hospital. «Sé dónde lo tienen», dijo con voz débil. «Lo llevaron a la hacienda privada de Santillán, en las afueras». Mariana casi dejó caer el teléfono. «¿Santillán?» «Sí, y si no se apuran lo usarán como moneda de cambio». Alejandro apretó los dientes. «Voy a sacarlo de ahí, aunque tenga que enfrentarme al mismo infierno». En la hacienda de Santillán, Mateo estaba sentado en una gran sala, rodeado de lujos que no entendía. Frente a él, el magnate lo observaba con una sonrisa torcida. «Así que tú eres el niño que todos quieren», dijo encendiendo un cigarro. «No lo sabes aún, pero tu vida vale millones». Mateo lo miró con inocencia. «Quiero a mi mamá». Santillán soltó una carcajada. «Tu mamá no puede darte nada, yo en cambio puedo darte el mundo». En ese instante, un disparo retumbó afuera de la hacienda. Los guardias corrieron a tomar posiciones. Alejandro había llegado, decidido a todo. La batalla final por Mateo estaba a punto de comenzar. La hacienda de Santillán estaba rodeada de hombres armados. El eco del primer disparo aún vibraba en el aire cuando Alejandro, escondido entre la maleza, avanzaba con determinación. Sus ojos ardían de rabia. No solo luchaba por su hijo, luchaba por la verdad, contra un imperio corrupto que lo había manipulado todo. Adentro, Mateo seguía en la gran sala, sentado en un sillón enorme que lo hacía parecer aún más pequeño. El niño abrazaba su osito de peluche mientras miraba a Santillán, que hablaba por teléfono. «Sí, lo tengo conmigo», dijo con voz fría. «El niño es la carta más fuerte que tenemos. Renata vendrá arrastrándose a mis pies». Colgó y miró al pequeño con desprecio. «¿Sabes?», le dijo con cinismo. «Ni siquiera entiendes quién eres, pero todos quieren usarte». Mateo lo miró con inocencia. «Quiero a mi mamá y a mi papá». Santillán sonrió. «Ya veremos si vuelves a verlos». Afuera, Alejandro se lanzó contra uno de los guardias y lo redujo en silencio, arrebatándole el arma. Su respiración era agitada, pero su mente estaba clara. Debía llegar a su hijo. Lucía Herrera había insistido en acompañarlo, pero él la había dejado atrás con Mariana. «Si no regreso, protégela a ella», fue lo último que le dijo antes de marcharse. En la mansión de los de la Vega, Isabela observaba impotente. Había recibido un mensaje de su madre. «Ven a la hacienda de Mindo de Santillán, si no, perderás al niño para siempre». Isabela comprendía que era una trampa, pero no podía ignorarlo. Dentro de la hacienda, Renata ya había llegado. Caminaba con seguridad entre los hombres armados, como si aquel lugar también le perteneciera. Cuando vio a Santillán, lo enfrentó de inmediato. «Devuélveme al niño», exigió. Él sonrió, disfrutando del momento. «¿Devuélveme?», repitió burlón. «No es tuyo, Renata, es mío». Renata lo fulminó con la mirada. «No te atrevas, ese niño es mi nieto y yo decido su destino». «No eres más que una vieja desesperada por aferrarse al poder», replicó Santillán. «Conmigo el niño tendrá todo, conmigo será intocable». «Ese niño no es una moneda de cambio», exclamó ella, perdiendo por un momento la compostura. Santillán soltó una carcajada. «¿Y qué es entonces?»,
¿Crees que puedes engañarme? Tú solo lo quieres porque sabes que con él tu apellido seguirá reinando. Renata no respondió. En su silencio estaba la confirmación. Fue entonces cuando Alejandro irrumpió en la sala, apuntando con el arma que había arrebatado. ¡Suéltalo! Santillán giró lentamente hacia él, sorprendido pero sin perder la calma. ¡Mira quién llegó! El padre que nunca quiso reconocerlo. Alejandro avanzó unos pasos, con el arma temblando en sus manos. «No vuelvas a hablar así de mi hijo». Mateo corrió hacia él llorando. «¡Papá!». Alejandro lo abrazó con fuerza mientras mantenía la mirada fija en Santillán. Se acabó. En ese momento, Renata intervino. «Alejandro, escúchame. No puedes llevarte al niño». Él la miró indignado. «¿De qué hablas? Es mi hijo». Renata levantó la barbilla. «Y también es mi nieto. Conmigo tendrá un futuro, no con una madre pobre que no puede darle nada». Alejandro sintió la sangre hervir. «Prefiero que viva en la pobreza, pero con dignidad, a que lo uses como una pieza en tus juegos sucios». La tensión era insoportable. Fue entonces cuando Isabela entró en la sala. Todos se giraron hacia ella. «¡Basta!», gritó con lágrimas en los ojos. «Nadie tiene derecho sobre ese niño más que su madre». Renata la miró decepcionada. «¿Tú también me traicionas, hija?». «No es traición», replicó Isabela. «Es justicia». El enfrentamiento se volvió caótico. Santillán levantó la mano y sus hombres rodearon a todos. Alejandro apuntaba con el arma. Renata trataba de mantener el control. Isabela se interponía y Mateo lloraba desconsolado. En medio de la tensión, Santillán lanzó su última carta. «¿Quieren saber por qué ese niño es tan importante?», dijo con voz triunfal. «Porque no es solo hijo de Alejandro». Todos lo miraron desconcertados. «Ese niño también es sangre de mi familia». El silencio fue absoluto. «¿Qué demonios dices?», gruñó Alejandro. Santillán sonrió. «Pregúntale a Mariana. Ella sabe la verdad». La revelación cayó como un rayo. Renata se quedó petrificada. Isabela palideció y Alejandro sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. «¿Qué estás diciendo?», insistió Alejandro con la voz temblorosa. Santillán encendió otro cigarro y habló con calma, disfrutando cada palabra. «Hace años Mariana trabajó para mí. Ella no lo cuenta, pero lo sabe. Ese niño lleva mi sangre». En ese momento, Mariana irrumpió en la sala, escoltada por Lucía. Tenía el rostro desencajado, los ojos rojos de tanto llorar. «¡Mientes!», gritó mirando a Santillán. «No vuelvas a decir eso». «¿Entonces niegas que alguna vez fuiste mía?», replicó él con tono venenoso. Mariana quedó paralizada. Alejandro la miró devastado. «Mariana, dime que no es cierto». Ella se llevó las manos al rostro llorando. No quería que lo supieras así». El mundo de Alejandro se derrumbó. Mateo lo abrazaba con fuerza, llamándolo papá, pero en su mente solo resonaban las palabras de Santillán. «Ese niño también es sangre mía». Renata, en shock, murmuraba. Entonces, todo este tiempo, Isabela, con lágrimas en los ojos, miraba a su madre y a Alejandro, comprendiendo que la verdad era aún más oscura de lo que imaginaban. La sala se convirtió en un campo en guerra emocional. Alejandro bajó el arma, temblando. «Es cierto, Mariana. Mateo podría ser hijo de ese monstruo». Ella lloraba desconsolada. «Alejandro, antes de que pudiera terminar, Santillán dio la orden. ¡Mátenlos a todos!». Los hombres levantaron sus armas y en ese instante el caos explotó. El eco de la orden de Santillán, «mátenlos a todos», retumbó en la hacienda como un trueno. Los hombres armados levantaron sus rifles, pero antes de disparar, un estruendo interrumpió la escena. Las puertas principales se abrieron de golpe y un escuadrón de la policía estatal irrumpió gritando órdenes. «¡Todos al suelo! ¡Nadie se mueva!». Los disparos comenzaron. Vidrios estallaron, las luces parpadearon, el caos se apoderó del lugar. Alejandro tomó a Mateo en brazos y lo protegió con su cuerpo, mientras Isabela y Mariana se refugiaban detrás de una mesa. Renata, furiosa, gritaba a los oficiales: «¡Soy Renata de la Vega! ¡Nadie tiene derecho a entrar en mi hacienda sin mi permiso!». Pelch, comandante de la policía, la ignoró. «Señora, queda detenida por fraude, lavado de dinero y asociación con organizaciones criminales». Renata quedó petrificada. Por primera vez la mujer de hierro se vio acorralada.
Santillán, por su parte, intentó escapar por un pasillo secreto. Pero Gabriel, el periodista, apareció cojeando, aún con las heridas de su ataque, sosteniendo un celular en alto. «¡Tengo todas las pruebas!», gritó. «Los audios, los contratos, las transferencias». Santillán trató de dispararle, pero un francotirador de la policía lo detuvo con un tiro certero en el hombro. El magnate cayó de rodillas, maldiciendo a todos. «¡Esto no termina aquí!», vociferaba. «¡Ese niño es mío!». Pero sus palabras ya no tenían peso. Fue esposado frente a las cámaras, humillado como un rey destronado. En medio del caos, Alejandro miró a Mariana. «¿Es cierto lo que dijo Santillán?», preguntó con la voz rota. Mariana, con lágrimas en los ojos, negó con fuerza. «No, escúchame bien, Alejandro. Mateo es tu hijo, solo tuyo». «¿Y por qué no lo dijiste antes?», replicó él con dolor. Ella bajó la mirada. «Porque temía que me apartaras, que lo usaras para acercarte a Isabela. ¿Y por qué? Porque una vez estuve cerca de Santillán, cuando trabajaba en su empresa. Él quiso poseerme, pero nunca lo permití. Lo que dice es mentira». Alejandro la miró fijamente. Por un instante, el silencio entre ambos fue insoportable, hasta que Mateo, con voz inocente, interrumpió. «Papá, ¿ya podemos irnos a casa?». Ese simple susurro borró todas las dudas. Alejandro lo abrazó con lágrimas en los ojos. «Sí, hijo, ahora sí». Isabela observaba la escena con el corazón desgarrado. Amaba a Alejandro, pero comprendía que su destino no era estar juntos. Él pertenecía a Mateo y a Mariana y ella debía soltarlo. Se acercó y acarició la mejilla del niño. «Sé feliz, pequeño. Tú eres la luz en medio de tanta oscuridad». Mariana la miró sorprendida. «Gracias, Isabela». Ella sonrió débilmente. «No me lo agradezcas. Solo cuídalo y nunca lo dejes caer en este mundo de mentiras que casi lo destruye». Renata, esposada, gritaba mientras la sacaban los policías. «Isabela, hija, no me abandones. Todo lo hice por ti». Isabela la miró con lágrimas, pero no se movió. Sabía que su madre nunca cambiaría. «No, mamá, todo lo hiciste por ti misma». Y con esas palabras cortó para siempre el lazo de obediencia que la había atado a su madre toda la vida. Semanas después, Guadalajara seguía hablando del escándalo. Los noticieros transmitían el juicio de Renata y Santillán. Las pruebas de Gabriel eran irrefutables. El país entero presenciaba la caída de dos imperios, el de la Vega y el de Santillán. Alejandro, ahora viviendo con Mariana y Mateo en un barrio tranquilo, trabajaba para reconstruir su vida desde cero. Ya no tenía lujos, ya no tenía prestigio, pero tenía algo mucho más valioso: la oportunidad de ser padre de verdad. Una tarde, mientras jugaba fútbol con Mateo en la calle, Mariana lo observaba desde la ventana. El niño reía, Alejandro reía, y por primera vez en años el miedo no estaba presente. Ella cerró los ojos y agradeció en silencio. Isabela, por su parte, decidió tomar otro rumbo. Vendió sus acciones en la empresa familiar, se alejó de Guadalajara y comenzó a trabajar en proyectos sociales, ayudando a mujeres y niños en situación vulnerable. En una entrevista, un periodista le preguntó, después de todo lo que pasó, ¿cómo ve su futuro? Ella sonrió con serenidad, con esperanza. «Perdí muchas cosas, pero gané algo más importante: la libertad de elegir mi propio camino». En la última escena, la cámara se centra en Mateo, corriendo feliz hacia sus padres, riendo sin miedo. Su voz infantil se escucha como un eco de esperanza. «¡Mamá! ¡Papá!». Alejandro lo levanta en brazos y lo abraza con fuerza, mientras Mariana sonríe con lágrimas en los ojos. La imagen se congela en ese abrazo, y la voz del narrador cierra la historia. El amor puede nacer de las cenizas de la traición. La verdad puede tardar en salir, pero siempre encuentra la manera de brillar. Y al final, solo quienes luchan con el corazón logran escribir su propio destino. Si esta historia te emocionó, deja tu comentario con lo que más te impactó. Regálanos un like y suscríbete para más relatos intensos como este.